Buenas noches, Máster Nadia Rodríguez. Buenas noches, compañeros. Nuestro tema es adaptaciones curriculares. Somos el grupo 6. Los integrantes, quienes conformamos este grupo son ingeniero Adrián Hugo, ingeniero Andrade Edi, licenciada Cerezo Fabiola, licenciada Ceballos Patricia, licenciada Hidalgo Ley. Adaptaciones curriculares. Son modificaciones que se realizan en los elementos del currículo, como los objetivos, destrezas, metodología, recursos, actividades, tiempo de realización de la tarea, evaluación, así como las condiciones de acceso, con el fin de responder a las necesidades educativas especiales de cada estudiante. El principal responsable de realizar las adaptaciones curriculares es el docente, quien cuenta con el apoyo del DC y los jefes de área. La autoridad competente será la encargada de validar el documento y los padres de familia aportarán datos importantes con apoyo del DC y deberán manifestar por escrito en una carta de aceptación su conformidad con la adaptación curricular implementada para su hijo. Tipos de adaptaciones curriculares. Tenemos tres tipos, ¿no? O niveles. Primer nivel de concreción, el segundo nivel y el tercer nivel. El primer nivel de concreción o macrocurrículo se refiere al modelo curricular elaborado por un Estado o gobierno. Se parte del currículo emitido por el Ministerio de Educación que refleja cambios ideológicos, pedagógicos y de estructura y evidencia una clara visión inclusiva, plurinacional e intercultural. El currículo nacional obligatorio corresponde a este nivel. Segundo nivel de concreción o mesocurrículo. Con base en la oferta curricular nacional y en las características de la institución educativa, se aterriza en el segundo nivel de concreción, que hace referencia a lo que la institución educativa planifica. Proyecto educativo institucional, el PEI, que contiene la planificación curricular institucional a la cual se articula la planificación curricular anual o PCA. Estos documentos responden a principios de diversidad y por lo tanto son flexibles en esencia. Todo currículo debe responder las siguientes preguntas. ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Qué evaluar? ¿Cómo y cuándo evaluar? Estas preguntas resultan objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación, elementos básicos de cualquier planificación. En este nivel y a partir del currículo nacional se realizan las adaptaciones curriculares de área. El currículo nacional comprende las siguientes áreas: lengua y literatura, matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales, para los niveles de educación básica general y bachillerato general unificado, en ciencias o técnico. En ciencias se subdivide de la siguiente manera: educación intercultural y educación intercultural bilingüe. Ya que el mesocurrículo es flexible, es susceptible de modificaciones y variaciones en cualquiera de los aspectos mencionados, respondiendo de esta forma al contexto y al tipo de institución educativa, así como las características de los estudiantes. Tomando en cuenta que el PCI es un componente del PEI, debe incluir adaptaciones en consonancia con el diagnóstico institucional. Tercer nivel de concreción o microcurrículo. Este tipo de adaptaciones se desprende del mesocurrículo y se ajusta a las necesidades y particularidades de los estudiantes. Este nivel corresponde a la planificación de aula, a partir de la cual se realizan adaptaciones curriculares individuales. En caso de ser necesario, este tipo de adaptaciones se registra en el DIAC, Documento Individual de Adaptación Curricular, en el que se condensan todas las modificaciones pertinentes en los diferentes elementos del currículo, como objetivos, destrezas, con criterios de desempeño, metodología, recursos y evaluación. De igual manera, se debe evidenciar los cambios requeridos a nivel de accesibilidad. Adaptaciones curriculares según el grado de afectación. Tenemos grado 1 o de acceso al currículum, grado 2 o no significativa, grado 3 o significativa. En el grado 1 o de acceso al currículum,
Esta adaptación son aquellas modificaciones o provisiones de recursos espaciales, materiales o de comunicación que van a posibilitar que los niños puedan desarrollar el currículum ordinario o, en su caso, el currículum adaptado. Las modificaciones que se realizan son de infraestructura, recursos, materiales y personales, de comunicación y de tiempo. Los recursos que se deben considerar en las modificaciones de este grado de adaptación son recursos humanos, que tenemos los que son docentes titulares, profesionales de DESE, equipo del UDAI. Recursos espaciales, estos deben ser adaptadas a las condiciones físicas de acceso, como iluminación, rampas, letreros, en braille, señales visuales, etc. Así como las estructuras arquitectónicas. Los recursos para la comunicación, es importante contar con un sistema alternativo de comunicación, como aquellos basados en dibujos y pictogramas, desde lo más simple a elaborados en cuadernos. Los recursos materiales son materiales adaptados, es decir, que se acomodan para mejorar la funcionalidad del estudiante que lo utiliza, como ayudas técnicas y mobiliarios especiales para discapacidad motriz o física, así también como audífonos para discapacidad auditiva, etc. Tenemos también el grado 2 o no significativa. Aquí se modifican los aspectos del grado 1 y además se incluyen adaptaciones a la metodología y evaluación. Sin embargo, los objetivos educativos y de destrezas con criterio de desempeño son los mismos para todos los estudiantes. Las estrategias metodológicas y evaluativas deben de ser flexibles, abiertas, innovadoras, motivadoras y sobre todo adaptables a la individualidad de cada estudiante. En la adaptación curricular de grado 3 o significativa, se modifican los elementos que constan en el grado 1 y 2, así como las destrezas con criterios de desempeño y los objetivos educativos. Las modificaciones son pruebas orales, pruebas escritas, valoración objetiva, conversatorios, las rúbricas son diferentes, así como otras estrategias evaluativas, que en lugar de una tarea escrita, el docente pide a los estudiantes con dificultades de lectura o escritura que realicen un collage, una maqueta o un dibujo. También tenemos las adaptaciones curriculares según la duración, que son las temporales y no temporales. Existen necesidades especiales permanentes y temporales. La primera, que son las permanentes, son aquellas que una persona presenta durante toda su vida y formación. En cambio, las temporales o transitorias se evidencian durante un periodo de la escolarización y con el apoyo necesario se superan o disminuyen. Tenemos las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. Discapacidad sensorial sería las auditivas y las visuales. La discapacidad motriz o física sería cuando tienen dificultad de movimiento, ¿no? La dificultad intelectual, el trastorno espectro autista y la discapacidad no susceptible a la inclusión, el síndrome de Rett, multidiscapacidad. Voy a proceder a explicar las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad que ya mencionó la compañera Patricia. En este caso podemos observar que las discapacidades sensoriales se dividen en dos, que son la discapacidad auditiva y la discapacidad visual. La discapacidad auditiva se considera discapacidad cuando existe pérdida auditiva parcial o total. Esto produce un déficit en la adquisición del lenguaje oral
por lo que el individuo presenta dificultades en los procesos de integración en la vida escolar, social y laboral. La discapacidad visual es producida por una anomalía en el ojo que provoca la pérdida parcial o total de la vista, delimitando el desenvolvimiento social, escolar y laboral del individuo. Existe también el tipo de discapacidad intelectual. La OMS la define como una capacidad intelectual sensiblemente inferior a la media que se manifiesta en el curso del desarrollo y se asocia a una clara alteración en los comportamientos adaptativos. La discapacidad física o motora. Este tipo de discapacidad consiste en una alteración temporal o permanente del área motora. Afecta el tono postural, la movilidad y la coordinación de los movimientos. El trastorno del espectro autista. Se trata de un trastorno que evidencia, según el grado de afectación, dificultades para desarrollar relaciones adecuadas con el resto de personas, falta de reciprocidad social y emocional, un apego rígido de rutinas y un comportamiento motor repetitivo. Los individuos con este trastorno no tienen lenguaje y si lo tienen es estereotipado, muy simple y casi simple, reducido a palabras sueltas y repetitivas. Generalmente su comunicación con las personas es nula. La discapacidad no susceptible de inclusión. En esta encontramos al síndrome de Rett y la multidiscapacidad o multiretos. Debido al grado de afectación, este tipo de discapacidades no permiten la inclusión al sistema ordinario de educación. De esta manera, las personas con este tipo de discapacidad necesitan obligatoriamente pertenecer al sistema de educación especializada. El síndrome de Rett es un trastorno no muy común y además poco conocido. Se caracteriza por un aparente desarrollo normal al principio, luego a partir de las 6, 24, 36 meses, empieza un deterioro de las funciones motrices, lingüísticas, cognitivas y sociales. El desarrollo de la discapacidad intelectual severa o profunda. Ya, una peculiaridad de este síndrome es el movimiento de lavarse las manos, que es más frecuente en las niñas. En cuanto a la multidiscapacidad o multiretos, son las personas que presentan 2 o más discapacidades de manera simultánea. La característica más relevante es su percepción distorsionada del entorno y una limitación importante en la comunicación y desarrollo del lenguaje. Las adaptaciones curriculares nos permitirán a nosotros encontrar qué tipo de actividades y apoyos podemos desarrollar para dar una atención a cada uno de los individuos que se encuentran dentro de este tipo de discapacidades. Las necesidades educativas no asociadas a la discapacidad son dotación superior, trastornos específicos de aprendizaje, por ejemplo, la dislexia. Es un trastorno de aprendizaje por las dificultades para leer presentada en los niños normalmente en la inteligencia. La disortografía es una alteración del lenguaje donde se observa dificultades en la ortografía y también en la escritura. La disgrafía es una conducta por la que una persona, un niño o una niña presentan serias dificultades para escribir bien. La discalculia. La discalculia es un déficit del aprendizaje en las matemáticas, o sea, una condición neurológica que no entiende, o sea, le dificulta comprender los números, las operaciones. La discalculia. Los niños tienen dificultad en su conducta escolares, emocionales. La hiperactividad. La hiperactividad son trastornos que tienen los niños. El trastorno de comportamiento, el déficit de atención con hiperactividad disocial. La
situación de vulnerabilidad con enfermedades catastróficas, víctimas de violencia, menores, infractores, movilización humana y adicción. Eso es lo que tienen los jóvenes, especialmente en el medio donde ellos viven. Luego del análisis del caso que presentamos a continuación, podemos identificar este caso en donde se evidencia que Raúl tiene necesidades educativas no asociadas a la discapacidad, dificultades en el aprendizaje. Según las características que presenta, el estudiante se puede evidenciar que se trata de un trastorno de dislexia, por la dificultad para leer y escribir en el vocabulario, atención y memoria verbal, así como el manejo perceptual bioespacial. Frecuentemente comete errores de escritura como son omisión, sustitución, rotación, inversiones, fragmentaciones, soldaduras. Su área emocional se ve afectada presentando rasgos de impulsividad. Asimismo, se evidencia disgrafía en producción escrita porque se realizan superposiciones. Escribe una letra sobre otra. Fallas en la interlineación, no respeta las líneas. Irregularmente en el tamaño de las letras. A veces las letras grandes y otras pequeñas. Se recomienda tomar las siguientes consideraciones y adaptaciones curriculares como manera de apoyo. Permite el uso del diccionario durante la redacción de diferentes trabajos con el fin de verificar la escritura. Permitir el uso del tipo de letra que el estudiante elija y con el que se sienta más seguro. Facilitar resúmenes de las asignaturas. Estimular al estudiante de forma permanente. Valorar su trabajo y su esfuerzo. Coordinar con los maestros especialmente para realizar las aplicaciones y las adaptaciones curriculares. Mantener una estrecha relación con los padres de familia. Asignar trabajos adicionales en aquellas materias en que el estudiante presente más dificultad o reforzar contenidos en horas de apoyo psicopedagógicos. Si así lo desea, el estudiante tiene la posibilidad de hacer las pruebas con otro profesional que le inspire más confianza. Se requieren adaptaciones curriculares de grado 2 o no significativas, por lo general metodológicas, modificaciones en la duración asignada para las tareas de evaluación diferenciadas. Para lo que es la disgrafía, se recomienda lo siguiente: permitir que el estudiante escoja la letra que él desea realizar, enmarcar los cuadernos más con márgenes de otro color para orientar al estudiante en el espacio de la hoja. Repisar con esfero de colores las líneas de los cuadernos para que el estudiante escriba sobre ellas. Es recomendable que el estudiante utilice cuadernos de cuadro o líneas para las distintas asignaturas, a excepción de matemáticas. Ejercitar la motricidad gruesa y fina para desarrollar la grafomotricidad a partir de ejercicios típicos de preescolares. Asimismo, observando el caso 2, realizando el análisis respectivo, podemos identificar el caso de la siguiente forma. Evidenciamos que Manuel tiene necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad, trastorno del comportamiento. Según las características que muestra, el estudiante tiene el trastorno de déficit de atención con hiperactividad de edad, en el que le dificulta el aprendizaje e influye en la conducta del niño, por lo que se recomienda seguir los siguientes apoyos y realizar las siguientes adaptaciones curriculares. Como apoyo, verificar que el estudiante comprenda la tarea, preparar a los padres, definir reglas de manera clara y precisa, y el uso adecuado del tiempo con el apoyo del DESE y profesionales externos también. Estructurar su ambiente, tanto familiar como escolar, a través de rutinas bien definidas y reglas claras.
Aplicar el control máximo visual o táctil con el estudiante. Es importante explicarle estas señales al estudiante con anticipación. Establecer una comunicación personal cercana con el estudiante. Al final de la clase se interrumpe constantemente. El docente debe modelar un comportamiento adecuado. Emplear señales preventivas como, por ejemplo, tarjeta de colores, amarilla, primera llamada de atención, y roja cuando ya la disposición esté fuera de tiempo. Escribir las expectativas de manera clara, enseñar qué es aceptable e inaceptable, establecer consecuencias claras y justas de manera firme para que siempre se aplique, demostrar comprensión y flexibilidad en la ciencia. Finalmente, podemos indicar en estas frases que podemos observar, estas palabras, qué es lo que nos define como inclusión. Derecho, acogida, adaptación, amigos, cuidado. Son palabras muy claves dentro del proceso inclusivo. Muchas gracias.